pero es verdad. Y ustedes lo van a entender cuando nosotros hablemos de él. Así que oren conmigo. Señor, venimos delante de ti, abrimos nuestra mente, nuestros corazones. Pedimos que tu Espíritu ministre a nuestras vidas. Alúmbranos, danos entendimiento, ponle sentido a nuestras vidas, te rogamos. Imparte, da vida, sana, restaura, liberta, Señor. Manifiéstate y que toda gloria sea tuya. Bendito tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un evento histórico cuyo impacto trasciende el momento histórico en que ocurrió. Y parte de esta trascendencia tiene que ver con que estableció nuevas realidades. Estableció cosas que no eran y no existían como tal anteriormente. Porque Jesús resucitó, la vida cambió de una manera rotunda y trascendental. Cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta, él comienza estableciendo que la humanidad había comenzado un nuevo ciclo de vida. Todo porque Jesucristo había resucitado. Estas son las palabras del apóstol al comenzar su carta. Él dice, bendito sea Dios, y ¿saben qué? Es razón para alabarlo, es razón para alegrarnos, para celebrarlo, para proclamarlo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, continúa diciendo Pedro, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Pedro les habla de vivir una vida santa. Cuando usted lea la carta completa, va a ver que él habla de cómo se vive de manera santa. Separa un momento para establecer y revivir y proclamar la realidad cristocéntrica de la vida, es decir, que la vida gira alrededor de Cristo. Les habla de los retos del paganismo, cómo se vive en familia en Cristo, de que hay sufrimientos en la vida cristiana. Tiene reflexiones y amonestaciones para el liderazgo de la iglesia y otros detalles más él incluye en su carta. Pero todo a lo que él está haciendo referencia descansa en la premisa o las bases del Cristo resucitado y la esperanza de la vida eterna que eso implica. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no hubiera resurrección de Cristo, no tuviéramos razón para toda esta discusión. Y hablando del hecho de su resurrección, yo estoy ya medio viejito, medio doblando la curvita. No estoy como para muchas cosas nuevas, pero me atreví a preguntarle a la inteligencia artificial acerca de la resurrección. Me dio curiosidad. Yo dije, ¿qué dirá este sistema de información
al andar por el mundo entero y revisar a lo mejor 3 o 4 mil tipos de libros y publicaciones con respecto a que si ha habido alguien en toda la historia de la humanidad que haya demostrado sin lugar a dudas que la resurrección de Cristo no ocurrió. Yo le dije a ChatGPT, averíguame eso. Y la verdad es que como hay tantas cosas y hay tanta gente hablando y hay tantas cosas que la gente dice, yo no sabía qué era lo que me iba a responder. Pero esta fue la respuesta. No existe ningún caso documentado, histórico o académico, en el que alguien haya probado sin lugar a dudas que Cristo no resucitó. No existe. No existe. De hecho, la resurrección de Jesús sigue siendo uno de los eventos más debatidos y estudiados en la historia porque nadie lo puede borrar. Porque el efecto, el impacto de la resurrección de Cristo, no hay forma de quitarlo de la esencia de la vida. Lo estudian los historiadores, los religiosos, los filósofos, etc. No existe ningún caso documentado, y eso lo dijo AI, inteligencia artificial, específicamente ChatGPT. Él buscó, si usted dice que fui yo que lo busqué, a lo mejor yo busqué en 3 rincones y me faltó el mundo entero. Pero ChatGPT, él dice que tiene buena pata y él anda por todos lados. No existe un caso en el que alguien pueda decir de manera cierta y comprobada, eso es un invento, eso es falso. Antes, por el contrario, él sigue encontrando la relevancia de la resurrección de Cristo en la historia de la humanidad. El mismo ChatGPT me hizo un despliegue de varias razones justificando su respuesta. No solamente me dijo eso, y me dijo, mira, por esto, como 5 cosas me tiró, y tan bien organizadita, bien cosas, porque yo hay que saberle preguntar, hay que saber preguntar. Y me respondió y me dijo, mira, así. Esto le pasa a los científicos, aquí se quedaron cortos, aquí viene lo otro, aquí les faltó. Y esto no hay quien lo pueda negar. Pero como ese no es el tema que yo quiero abordar hoy, yo no quiero, es un tema que actually en el servicio de esta mañana en inglés alguien estuvo exponiendo muchas de las razones que tenemos para proclamar que la resurrección de Cristo es un hecho verídico. Pero ese no es el tema que yo quiero traer. Yo creo, me parece, que por lo menos un 70%, y creo que podemos acercarnos a un 95% entre nosotros, pero digamos que al menos un 70% de nosotros podemos testificar que Jesús vive. Que Jesús vive. Y esta introducción la hago con el fin de dirigir nuestra atención no al debate de las pruebas de la resurrección de Cristo, que como ChatGPT dijo, ha seguido siendo uno de los eventos más debatidos y estudiados en la historia de la religión, la filosofía y la historia de la religión, la filosofía y la historia misma. No, quiero más bien de manera particular la trascendencia inmediata de la resurrección del Señor en la realidad del cielo y de la tierra. Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Jesús
vivo está cuando dicen amén. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, partiendo de ahí, más me impresionó a mi espíritu el entender que Jesucristo hizo transformaciones significativas para la realidad de la vida, tanto espiritual como en esta tierra, tanto en el cielo como en la tierra, que nosotros tenemos que hacer los ajustes como seres humanos que solamente estamos acostumbrados a la tierra para vivir la realidad de lo que Dios nos ha dado. Porque necesitamos entender. Y eso es de las primeras cosas que dice la palabra de Dios que quiero usar hoy con ustedes, que es Efesios capítulo 1, versos 18 al 23. Aunque no la puse toda en la pantalla exactamente, tengo las palabras centrales para tener un tamaño que ustedes puedan leer más o menos. ¿Ustedes están pudiendo leer ahí? Sí. Qué bueno. En Efesios capítulo 1, verso 18 en adelante dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Él está pidiendo que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la fuerza de su poder a favor de lo que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en el mundo, aquí en la tierra, sino también en el venidero cuando vayamos a vivir al cielo. Dice el verso 22 que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La iglesia es la plenitud de aquel, quien es aquel, Jesucristo, que lo llena todo por completo. ¿Se dieron cuenta al empezar el argumento que estaba hablando de que él pedía a Dios que nos abriera los ojos del corazón? Como ustedes pueden imaginarse, es una forma metafórica de hablar de nuestro entendimiento, de que Dios nos dé entendimiento. No es abra los ojos para que podamos ver la luz o las diferentes figuras, sino que a nosotros, a nuestro interior, nos llegue un entendimiento para poder vivir en la dimensión de la realidad divina. Cuando venimos a Cristo, venimos con una venda espiritual que el mundo nos pone. ¿Se acuerdan que el príncipe de este mundo les ciega el entendimiento a los incrédulos y nosotros llegamos a la iglesia pensando cuántos disparates? Con muchas opiniones que oímos por la prensa, que oímos de boca en boca, o como dicen en Santo Domingo, Radio Bemba.
Y venimos con todo eso en la cabeza y también hay un problema de formación donde el sistema social provee para que aprendamos, en la mayoría de los casos, matemáticas, lenguaje, algo de historia, algo de literatura, ¿verdad? Biología, etcétera, pero no la realidad de Dios. Es increíble que yo en la secundaria estaba en un colegio privado de una institución religiosa. Y de esa institución religiosa, algunos del personal venían y me enseñaban moral y cívica, lo importante que es el aseo, lo importante que es el respeto a la bandera y a los valores patrios y etcétera, pero nunca me enseñaron lo que Dios decía en su palabra. Anyway, entonces, ante esa deficiencia, cuando llegamos al Señor, tenemos una venda que no nos permite entender muchas cosas de la realidad espiritual, y por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Queriendo decir, hasta que usted no entra en la dimensión espiritual, hasta que Dios no le abre los ojos de su entendimiento, usted va a estar perdido y confundido. En el mismo capítulo el apóstol también dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos entendimiento. Y yo soy testigo, como un Juan Pérez cualquiera. Yo no fui cristiano toda mi vida, aunque en mi casa, en la crianza de mis padres y mis abuelos, había respeto a Dios. Sabíamos que la Biblia era la palabra de Dios y mi abuelita la tenía abierta en la sala, muy respetuosamente. Pero realmente no teníamos el entendimiento que necesitábamos para caminar la realidad de lo que Dios ha hecho. Entonces, nos movíamos socialmente como se movía la comunidad donde estábamos. En el barrio donde yo vivía, en un momento iban los muchachos los sábados por la tarde a catecismo, y después que yo me enteré que le daban un esquimalito o un icicle, como dicen aquí, después de la clase que daban o lo que sea, ahí empecé yo a ir a catecismo y a comer esquimalito. Pero así venimos al Señor, así llegamos. ¿Y qué necesitamos? Que Dios nos dé entendimiento. Y en ese sentido, hoy he pedido que Dios nos dé entendimiento de cómo la resurrección impactó este mundo nuestra, de manera tal que nosotros podamos vivir conscientes con esa realidad y de acuerdo con esa realidad. Hay muchas cosas. No tenemos tiempo suficiente aquí, tenemos que hacer un retiro de como 2 meses y pasarnos viendo cada una de esas cosas, todas esas implicaciones, pero yo me enfoqué en esta escritura en 2 cosas principalmente, que es la que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Cuál es el reajuste o el ajuste que implica la resurrección? ¿Qué cambia de manera inmediata la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos la palabra otra vez de Efesios capítulo 1, que es la que nos va a dar la luz
El tema, el punto número 1 dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Entiendes eso? Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Fíjense que cuando habla en el verso 19 de la fuerza que lo resucitó de entre los muertos, dice que solamente lo resucitó, sino que cuando lo resucitó, lo sentó a la derecha del Padre. Usted sabe lo que significa en un trono la derecha. Significa el brazo ejecutor, el brazo de confianza, el brazo autorizado. Jesucristo fue sentado a la derecha del Padre en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y quizás algunos de ustedes dicen, sí, pero eso siempre fue. Bueno, realmente no exactamente. Si ustedes van a Filipenses capítulo 2, van a leer que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hay una palabra ahí que dice, se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Y qué quiere decir eso? Es que Jesucristo se hizo hombre y vivió las limitaciones humanas. Todo esto dentro de un contexto en el cual, cuando Él vino en los últimos siglos antes de Él venir, la humanidad carecía de una solidez espiritual y aún las estructuras religiosas habían sido muy humanizadas. De repente habían mezclas y bien intrincadas de política y religión. En los tiempos de Jesús, las autoridades religiosas tenían también funciones políticas naturales. Y la autoridad espiritual era una memoria del pasado. Y digo esto porque en el pasado se veía a gente como Elías avergonzando a los profetas de Baal sin ningún problema, haciendo que cayera fuego del cielo. Se veía un Daniel que le decía al rey, dame un minutito que voy a consultar sobre ese sueño que tú tuviste, y la revelación del cielo venía y con autoridad él se paraba ahí. Y muchos otros, y de muchas otras maneras, la autoridad de Dios se manifestaba a través de ciertas personas, y aún otras naciones tenían que confesar que no había un Dios como el Dios de esta gente. Pero cuando Jesús vino, acuérdense que hubo una época de unos 400 años de silencio, donde no se oía ningún profeta, no se escuchaba a nadie. Todo lo que había era la estructura religiosa establecida. Y en ese entonces un endemoniado era un gran dolor de cabeza para todos, principalmente para los líderes religiosos, que eran incompetentes y no podían hacer nada al respecto. Por otro lado, había un montón de, como ahora en nuestro tiempo, que todo el mundo tiene boca para hablar. Y como dicen los dominicanos, el que tiene más saliva come más hojaldra. El que habla más gana el pleito. Los samaritanos decían, aquí es que se adora, aquí somos nosotros somos 10 tribus del pueblo de Israel, nosotros somos Israel. Esos judíos que están ahí no son Israel, nosotros somos.
Israel no tuvo 2 hijos, Israel tuvo 12 hijos. Son 12 las tribus de Israel. Nosotros somos 10 de esas tribus. ¿Cómo ellos van a ser más que nosotros? Aquí es la cosa. Y los judíos allá abajo decían, no, aquí es donde fuimos establecidos. Aquí fue donde se le hizo casa al Dios de los cielos. Entonces, en medio de estas circunstancias donde los mismos judíos, que era el pueblo señalado de Dios, no tenían carácter ni poder para eliminar las aberraciones espirituales existentes, viene Jesús y se proclama que se acerca el reino de los cielos. Y los ángeles ministraban a su favor. Pero Jesús, siendo quien era, vino a cumplir con un propósito que tenía que ver contigo y conmigo. Y para eso, Él tuvo que quitarse el traje de Dios y hacerse hombre. Y no solamente hacerse hombre, se tuvo que hacerse obediente. Hombre obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, muerte de maldición. Entonces, de repente, tenemos a un Jesús que se sometió a las limitaciones que su humanidad le imponía. Se agotaba como cualquiera de nosotros, se cansaba, decían, ustedes lo veían en el mar, encontraba en un bote que había una tormenta grandísima y él estaba en una esquina roncando como el sol, porque se cansaba, igualito que todos nosotros. Se sometió a la crianza de sus padres, él no salió ahí diciendo, yo soy el varón, y a mí, no, él, lo que su mamá le decía, eso él hacía. Tuvo que pagar impuestos como tú y yo. Obedeció a las autoridades civiles, militares y religiosas, como tú y yo. Pero cuando Jesús resucitó, todo eso cambió. Cuando nuestro Señor va a la cruz y carga con nuestros pecados, su humanidad sucumbe ante la muerte, porque ese era el propósito de Dios. Y el jueves estábamos hablando de su grito, Padre, ¿por qué me has abandonado? Con su gran poder, el Dios de los cielos los resucita. Y ya cuando Jesús resucita, su humanidad no lo limita más. Ahora, lo que nos dice la palabra es que Jesús es Señor sobre todo gobierno y autoridad, sobre todo poder y dominio, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bendito sea su nombre. Oh, hay mucha gente que no saben lo que yo voy a decir. Perdón, que no han vivido eso, porque voy a hablar de los años 70, cuando en los 60 y los 70 los comunistas, ateos, que por un lado querían aprovecharse de lo que Jesús decía y por otro lado no quería que Jesús los gobernara, ellos decían que, ¿cómo se llama?, que Jesús cuando vino lo crucificaron y que si volvía otra vez ahora lo vamos a esperar con ametralladora. Y los vamos a matar. Cuánta ignorancia, cuánta confusión ante la gran expresión de amor del Creador de la humanidad. Jesucristo no vuelve como el niñito de María y José, que no encontraron espacio en la posada para darle una habitación y tuvo que irse allá a donde estaban los animales. No. La palabra habla de un caballo que de repente es de un color y de otro.
habla de unos ojos que con una mirada acaba con el enemigo. Habla de una boca poderosa. Y habla de un ejército invencible, incuestionable. Porque Dios no solo lo resucitó, sino que lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Las cosas cambiaron y tú y yo necesitamos entender eso. Por eso el Señor Jesucristo empieza a discipular y a ser discípulos de quien, de pescadores como Pedro, de labradores, de cobradores de impuestos tramposos, y de ellos hace discípulos. Y a ellos les dicen, vayan, les doy autoridad sobre toda potestad del mal. Y esa gente viene loca diciendo, ay Dios mío, los demonios se nos someten. Oh, si nosotros supiéramos quiénes somos en Cristo. Por eso Pablo ora que Dios abra los ojos de nuestros corazones, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido, para que entendamos lo que es la realidad de la vida, que no es lo que presenta la televisión, ni lo que presentan los grupos de amigos que nos atraen. No debemos negociar. En Colosenses, Pablo dice que Dios desarmó los poderes y las autoridades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal, y está hablando al ir a la cruz. Los poderes que podían estarse burlando y pensando, lo acabamos, cuando ocurrió lo de la cruz y se pagó el precio de tu rescate y del mío, y el brazo poderoso del cielo levantó a Jesucristo de entre los muertos, ya no les quedó palabra para decir. Ya no les quedó intento de impedir el cumplimiento de la obra de Dios, porque consumado fue. Bendito el nombre del Señor. No debemos negociar con aquellos que dicen que todas las religiones son buenas. Richie Ray y Bobby Cruz hicieron una canción diciéndole a Timoteo que él necesitaba convertirse, y ellos dicen de manera jocosa que Timoteo decía que todas las religiones son buenas, yo creo en Dios pero a mi manera. Eso es muy común. Y hay un espíritu por ahí engañador de armonía y de unidad, si tú aceptas lo que yo digo. Es así. Sí, armonía y unidad, pero como yo digo. Pero no me pongas reglas. Que como dice el Salmo 2, nosotros los hombres, cuando vemos a Dios, un Dios creando el universo, poniéndole reglas, porque si no existieran reglas, vuelvo con mi chistecito malo y acabado, la luna vendría a comprar a Walmart y ahí se acabaría todo este problema. Pero hay reglas que Dios estableció, por lo que la luna no puede venir a comprar a Walmart. Y si viene, no le van a aceptar su dinero. ¿Entiende eso? Hay orden, pero nosotros no lo queremos, dice el Salmo 2. Echemos de nosotros sus ligaduras. O sea, que Dios no me gobierne y que su hijo que se lo lleve para otro lado. Hay ese espíritu.
Pero Dios desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Entonces, no podemos tener dudas de que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo cuando Jesús resucitó. Jesús no es el mismo hijo del carpintero que nosotros conocimos humanamente. Pablo dice en un momento, si aún a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos así. Todo cambió el día que Él la muerte venció. Punto número 1. Jesucristo no es religión de competencia. Él es el Señor sobre todo principado, sobre toda autoridad, aquí y allá. Bendito sea su nombre para siempre. Y el punto número 2 que necesitamos aprender de la resurrección, que fue resuelto cuando Él resucitó de entre los muertos, es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de Cristo. Eso es lo que dice los versos 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, eso fue lo primero que dijimos, y lo dio como cabeza de todo. ¿A quién? A ti y a ti y a ti y a ti y a mí. A la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. De repente entra mi postulado en acción. Somos mucho más de lo que vemos en el espejo. En el espejo tú puedes ver a un hombre que está doblando la curvita, que piensa tanto que se le cayó el pelo y que quiere abarcar tantas cosas que se queda con ellas, pero que una gripecita lo tira fácil en una cama, que quisiera alcanzar al mundo y le da dificultad su propio hermano, su propio nieto, su propio sobrino. Pero cuando vemos lo que Dios dice, el panorama es muy diferente. Jesucristo no solamente resucitó y es sobre todo principado y potestad, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Dios. Jesucristo es mi cabeza. Jesucristo es mi guía. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Redentor, quien fue a preparar lugar para mí, para venir a recogerme y llevarme para que yo viva donde Él vive por siempre y siempre y siempre. Bendito sea su nombre. Dios sometió todas las cosas a Cristo, pero lo hizo la cabeza de la iglesia. Y en ese sentido, nosotros no debemos de dejarnos confundir ni avergonzarnos por lo que la gente piensa de la iglesia y por los malos ejemplos que muchos de la iglesia han dado. No. La iglesia no es relajo. Y no lo estoy diciendo porque no quiero que vengan la gente aquí. No. Esto es un edificio, esta no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y cuando hablo de que la iglesia
no es relajo. Lo que quiero decir es que no es tan insignificante como mis errores, que no es tan insignificante como mis confusiones. La iglesia no es una invención humana. La iglesia no es que, bueno, yo dije, si me acomodo así, a lo mejor saco un poquito de ahí, me mantengo y vivo bien. No. La primera persona que menciona la palabra iglesia en la Biblia es el mismo Señor Jesucristo. Él mismo menciona la palabra iglesia por primera vez en el Nuevo Testamento. Usted lo ve en Mateo capítulo 16 y verso 18, donde estaba hablando con Pedro, que Pedro le dice que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice a él, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La primera vez que aparece. ¿De la boca de quién? De quien es Señor sobre todo. Jesucristo el Señor. Mi iglesia. ¿Y qué habla de la iglesia? Dice que las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ellas. Jesús ahora tiene poder sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sobre toda cosa del mal. Y el asunto de estar asustando a la gente con Barnabás Collins, con Drácula y con ¿cómo que le dicen? El chupacabras. Eso no tiene ya no hace ni fu ni fa. No tiene ningún sentido. No tiene que asustar a nadie. Porque Jesús tiene poder sobre toda potestad del bien y del mal. Y Él es mi cabeza. Él es tu cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, y por lo que Él dice que con mi iglesia, contigo, con tus debilidades y con tus problemas, Jesús tiene el plan de vencer los dominios de la muerte. No para Él, porque la muerte no puede hacer nada contra Él, sino para que tú y yo seamos embajadores en nombre de Cristo, como diciéndole a la gente, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Esa es la misión que le otorgó al Padre, y que su cumplimiento viene con nuestra involucración. Así como el pueblo de Israel fue seleccionado para ser el heraldo a todas las naciones, como le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel falló en cumplir con todo eso. Pero ahora Dios de los dos pueblos, de Israel y de los gentiles, ha hecho una sola nación. Se llama la iglesia. Eres tú y soy yo, bajo la cabeza de Jesucristo el Señor. Cuando Jesús se levanta de los muertos, hay una nueva realidad para la humanidad. En el mundo espiritual, todo se somete a Jesucristo. Allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Y aquí abajo en la tierra, Jesucristo ha dejado su iglesia para representarlo, para proclamarlo, para dominar todas las huestes de maldad aquí abajo. Claro que tú y yo tenemos que ser alumbrados en nuestro entendimiento para vivir como eso. Y no vivir para la pachanga. Y no vivir para el aprovechamiento,
Ay, Dios nos mandó a amarnos unas a otras. Óyeme, Janine, tú me puedes hacer un bicochito. Y tú sabes que la cosa está mala, Janine. De lo que te sobre, tú me lo haces. Acuérdate que yo soy el pastor. Aleluya. Right? Vivimos así, ¿eh? Vivimos así, ¿eh? ¿No? Sí tenemos que amarnos unos a otros. Sí tenemos. Pero la palabra dice que es mejor dar que recibir. Pero no dar para comprar. Dar para despegarme de un pedazo de mí y beneficiar a otro. ¿Entiendes eso? Por eso el Señor Jesús decía, cuando tú vayas a invitar a una gente que tú vayas a hacer un bien, no invite a los ricos, invita a los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos te lo pueden devolver, pero los pobres no. O sea que ahí tú estás haciendo bien. Ahí tú estás ahorrando, pero en el banco de allá arriba. No para que te lo devuelvan. Como dice también Juan en uno, amar a los que nos aman, eso es fácil. Yo amarlo a ustedes es la cosa más fácil del mundo. Ya, yo tengo un montón de sonrisas, un montón de apertura, de cariño, de abrazos, de cuantas cosas, de palabras, de invitaciones. Es fácil. A Hooker allá en la calle, eso es más difícil. No sé cuántas veces se baña a la semana. Sentarse de al lado puede ser difícil. La iglesia. ¿Tú estás claro de qué es la iglesia? Y más todavía de que tú eres iglesia. Una referencia más dice que toda la plenitud de la divinidad, el que quiere buscar a Dios, quiere encontrar a Dios, ¿dónde lo encuentra? Habita en forma corporal en Cristo. Eso no es cuando él, si tropezaba, le dolía un meñique. Eso es cuando él resucita con poder y está sentado a la derecha del Padre. Y en él, o sea, después que resucitó, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Eso es mucho decir. Y yo debo de estar avergonzado por muchas cosas que he hecho y muchas cosas que no he hecho. Porque he usado la excusa de que, ay, yo soy humano. Ay, somos pecadores y vamos a seguir pecando. La Biblia dice, si tú lo niegas, tú estás pecando. Esta sí me gusta, ahí sí me gusta agarrarme. Pero no. Él, en primera de Juan, el apóstol Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque sí somos débiles, nosotros sí somos humanos, aunque la cabeza de nosotros es Cristo y ya no hay restos de humanidad en Él. En Él habita la plenitud de Dios en forma corporal. Él le ha placido ser nuestro Dios, habitar en nosotros por su Espíritu Santo, usarnos. Y como decía en Juan capítulo 15, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Yo soy la planta, ustedes son las ramas. Desconectados de mí no pueden nada, pero conectados a mí lo pueden todo. Todo lo puedo en Cristo. Jesucristo resucitó, debe tener un significado grande para tu vida y para la mía. Oh, sí podemos ser santos,
Sí podemos vencer demonios. Eso no quiere decir que yo me voy a ir para a donde esté el brujo más malo del mundo para decirle, ven que yo estoy aquí. No, no. Eso es como el alcohólico que se convierte y dice, ahora que estoy fuerte voy a vencer la tentación y arranca para el bar. A vencer la tentación. La va a agarrar por el cuello, después le va a coger pena, le va a dar un besito y por ahí se fue. ¿Verdad que sí? Dos cosas hemos aprendido. En Cristo cuando Dios resucitó a Jesús, sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Todo está bajo su gobierno. La gente diga lo que diga, los políticos dicen lo que dicen, los filósofos dicen lo que dicen, los científicos dicen lo que dicen. Un día, toda lengua se doblará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No importan los títulos de aquí, los cuantos estudios y los avances de la tecnología, la inteligencia artificial y lo que usted quiera inventar. Un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Tienes que vivir en esa realidad, en esa dimensión. Y número dos, Jesucristo no es una deidad por allá lejos, que algún día, como los científicos hablan de los millones de años, para que una célula se convierta en un alacrán, en un cocodrilo, y etcétera, etcétera. No, Jesucristo ahora, desde que resucitó de entre los muertos, es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Y tenemos de la plenitud de Él. Por eso Él dijo, ustedes podrán hacer cosas más grandes de las que yo hice. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya estoy rellenando el terreno. Pero hay cosas en la historia de la humanidad que definen la civilización, y cuando ustedes se ponen a analizar de dónde salieron, aunque al final las cosas humanas se corrompen, pero cuando ustedes ven bendiciendo a la humanidad, de repente se dan cuenta que fueron fruto de la obra de Dios a través de la iglesia. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de universidades. ¿Saben cómo comenzó la historia de las universidades? El concepto de estudiar como estudian las universidades, que ya eso es una cosa fundamental en las bases del desarrollo de la civilización humana. Fue la iglesia. Ustedes sabían que esas universidades como Harvard y Yale, y no me acuerdo si Princeton, la mayoría de ellas llegaron a ser primero seminarios bíblicos, centros de estudios. ¿Y qué del concepto de hospitales? ¿Saben quiénes crearon los conceptos de hospitales? Cuando usted va a averiguar ramita por ramita, eso viene del corazón de la iglesia y su espíritu misionero. ¿Qué estoy diciendo con esto? No te dejes engañar.
No te dejes definir por tu debilidad, ni por lo que te dicen. Eso sí, que tienes que ponerte los calzones, la correa y vamos a lo que vinimos. Porque Jesucristo es el Señor. Porque Él resucitó. Y Él es que nos convierte de simple humanos a ser su iglesia, con la que Él le enseña cosas a los poderes celestiales. ¿Sabían eso? Así dice la palabra. Hay cosas que los ángeles del cielo no se le ha dado para hacer, que se nos ha dado a nosotros. Es hora de que celebremos la resurrección entendiendo lo que implica y viviendo lo que Dios nos ha concedido, porque eso es lo que dice, que entendamos lo que Él nos ha concedido, que entendamos lo que Él nos ha concedido. Jesús resucitó. No hay nadie que le dé por los tobillos al jefe. Él es el jefe. Pero el jefe nos contrató a nosotros. Nos compró y nos dio asignaciones. No te asustes. Sírvele. No te intimides. Dale lo que tienes. No te retraigas. Eso sí, cuando Pedro está hablando de que tenemos esta esperanza viva y bendito el Dios y Padre, él empieza a decir que tenemos que vivir una vida santa. Sí podemos, y no por cantico político, sino porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídasela a Dios, que se la dará en abundancia. Vive la nueva realidad. Jesucristo vive. Él es poderoso y Él es el Rey. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a ponernos de pie, la gente de adoración suban. Sí, pueden aplaudir al Señor. Vamos a hablar con el Señor. Padre bueno, bendito seas. Tú eres Dios, tú eres Rey. No hay nadie como tú. ¿Cómo hubiéramos sabido estas cosas si tú no tienes la misericordia de enviar al Verbo que se hiciera carne y habitara entre nosotros como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? Bendito sea tu nombre, Padre Celestial, porque nos has alumbrado, porque nos das un entendimiento que no sabíamos, de ninguna forma podríamos conseguirlo sin tu misericordia y sin tu amor. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Lo aceptamos como Señor, como la máxima autoridad tuya, Padre Celestial, como Señor de nuestras vidas, como Salvador de nuestras almas. Gracias, Padre. Y pedimos que tu Espíritu nos anime, nos ayude a asimilar esta palabra, este entendimiento, y cuánto tú nos has concedido para que hagamos la obra que te da gloria, para que hagamos la obra que salva, para que te santifiquemos delante de los hombres como tú te mereces. Haz la obra en mi vida, Padre. Haz la obra en la vida de cada uno de tus hijos que en esta hora te lo pide. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.